miren cómo es que funciona una máquina virtual y un Docker, ¿ok? Con una máquina virtual, si tenemos hypervisor, se crean N máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales yo no las puedo tener en un proceso en mi administrador de tareas. En cambio, Docker, si yo tengo un container, ¿ok? Puedo ejecutar un servidor MongoDB, lo puedo ejecutar y este proceso es un proceso más de mi sistema operativo. Es como un software más. En cambio, la máquina virtual en sí no lo es. ¿Vale? En Docker se manejan imágenes. Entonces yo puedo utilizar el comando docker image para listar las imágenes que yo tengo en mi máquina. Esas imágenes Docker que yo he ido trabajando y creando. Y gracias a estas imágenes Docker yo puedo crear containers como el que ven acá. Pero para trabajar con máquinas virtuales hay que tener una imagen de un sistema operativo completo. Como por ejemplo los archivos ISO, que ven ahí como un Windows 7 32 bits, .ISO, que tiene todo lo necesario para hacer una máquina virtual o un sistema operativo completo. ¿Ok? Así que vamos a empezar con los comandos básicos de Docker. Primero, ¿cómo funcionan los comandos? Los comandos son muy simples de entender. Como vieron, Docker version nos da el cliente y el server. Bien, nosotros escribimos, por ejemplo, un comando llamado docker run para crear un container, no una imagen, sino un container. Este va al cliente, docker run es el cliente y luego lo envía al servidor que está instalado en nuestra máquina. El servidor hace lo necesario, coordina con el sistema operativo y ejecuta la acción necesaria. Y una relación muy importante en Docker es imagen versus container. Como vieron, y ya lo voy recalcando N veces, la imagen es el empaquetado de nuestro software, de nuestra aplicación. Sea una aplicación muy sencilla como una compleja. Es nuestra aplicación y sus dependencias. Se congela y se empaqueta y se le nombra a eso como imagen. ¿Ok? Imagen Docker. ¿Cómo puedo ver las imágenes? Ahí tienen el comando, Docker Image. Ahora, gracias a estas imágenes, yo puedo lanzar el comando Docker Run y crear un container de esa imagen. Si yo tengo un servicio Java, un REST, servicio REST, entonces yo ejecuto, ya lo tengo empaquetado en una imagen, ejecuto Docker Run y me creo N containers, un container y así, entre más Docker Runs, más containers de esa imagen. Por eso el container, Docker Container, es una instancia de la imagen. ¿Cómo puedo ver todos los containers que tengo en mi máquina? Ahí tienen el comando docker ps espacio -a. Y otro punto no menos importante, de hecho muy crítico, es dónde guardo mis imágenes si están en mi máquina local. Si lo queremos distribuir a otros equipos o tenerlo en internet o mandarlo a una cuenta cloud, pues necesito un registry o un registrador de imágenes para que los almacene. Docker nos provee un registry gratuito llamado hub.docker.com. Aquí ustedes deben crearse su cuenta para poder trabajar durante el curso. Ok, ya lo veremos más adelante. Vamos a buscar imágenes. Aquí tengo el browser para loguearme en Docker Hub. Aquí ustedes van a crear su propia cuenta de Docker Hub. Ok. Les va a cargar así. Cuando hagan login, hay un SYNCAP. En este SYNCAP ustedes van a crear su usuario, su correo y su password. Es importante el usuario y el password, obviamente el correo. No son un bot y se dan de alto, ¿vale? Cuando ya tengan su nick, por ejemplo, este es mi nick. Cuando ya tengan su nick,
les va a cargar esta imagen. Les había dicho de que, ¿cómo puedo buscar imágenes? Gracias a que Docker empaqueta aplicaciones, sean aplicaciones sencillas como servidores complejos, yo puedo buscar imágenes que ya existen y ya han creado otras empresas u otros colaboradores desarrollando imágenes Docker. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero buscar el servidor Nginx? Lo puedo hacer por terminal o lo puedo hacer por browser. Por browser es más completo, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar primero por terminal para que vean. Ahí tengo, por ejemplo, si yo busco un servidor Nginx, ¿ok? Entonces va a ver que hay N imágenes de servidores Nginx, pero hay una que tiene una etiqueta llamada y marcada como oficial. Entonces, la empresa Nginx ha subido la imagen Docker para que nosotros lo podamos utilizar y podamos crear containers a partir de esa imagen o crear nuestra imagen y extenderla a partir de esa. El resto de imágenes que ustedes ven aquí han sido subidos por usuarios como nosotros y han colaborado y han creado sus propios engines y N cosas por ahí. ¿Ok? Pero la oficial siempre va a tener una etiqueta. Igualmente acá, Nginx. Y aquí tengo, ¿no? Official image y el resto no. Entonces yo entro aquí, voy a ver que tengo la imagen de Nginx. Tengo atributos como reviews, tags. Los tags son muy importantes y lo vamos a revisar. Referencias rápidas, qué es Nginx, cómo usar esta imagen. Por ejemplo, acá hay un Docker Run. En este Docker Run voy a crear un container. En este container voy a usar una imagen Nginx. Entonces, es muy sencillo de crear una imagen Nginx, perdón, utilizar containers. Y tenemos debemos de dominar el comando docker run, porque tiene muchos parámetros que ustedes ven aquí, que si no lo dominamos, no podemos entender qué está pasando por debajo. ¿Ok? Pero la imagen ya existe, es decir, la imagen, el servidor ya lo hizo Nginx por mí y tiene lo básico configurado, listo para trabajar. Y así se llama la imagen. ¿Ok? Si quieres cosas mucho más complejas, puedes pasar una configuración de Nginx desde cero y customizar o hacer ad hoc tu propio servidor. Puedo enviarle variables de entorno y puedo ejecutar Nginx en modo lectura. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer en Nginx. Y Nginx ya hizo la chamba pesada de configurar e instalar Nginx en un servidor, o en una ruta específica, perdón, etcétera, etcétera. Y así como Nginx, de repente les interesa saber de Tomcat, por así decirlo. También tiene su imagen oficial. Hay dos. Entonces Tomcat, por ejemplo, a veces necesita, o según lo que yo trabaje, Tomcat quizás necesito la versión 8 con Java 11. O necesito Tomcat versión 7 con Java 8. Dependiendo de lo que uno desee, va a encontrar ciertas necesidades. Quiere cómo satisfacer eso. Entonces, para eso tenemos los tags. Los tags presentan versiones congeladas de una imagen. Por ejemplo, si yo utilizo la imagen Tomcat a secas, me voy a descargar siempre el tag o la etiqueta latest. Quiere decir la última. Pero ¿qué pasa si uso Tomcat? Como ven aquí, dos puntos, JDK8 Slim.
Quiere decir que este Tomcat tiene Java 8 instalado. Y también este Tomcat, si uso la etiqueta JDK11, tiene Java 11 instalado. Entonces, son versiones que ustedes van a poder encontrar. Por ejemplo, aquí tengo un Tomcat 9 con JDK8. Tengo un Tomcat 9 con JDK11. Ya la empresa hizo esto por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer mucho más que usar el servidor. Y si queremos configurarlo, podemos manejar configuraciones avanzadas. Entonces, para eso están las etiquetas. Bien, que es Tomcat y cómo lanzar un container. Por ejemplo, aquí voy a lanzar un container de esta imagen, Tomcat 9. ¿Ok? Si necesito hacer alguna customización en las propiedades de Tomcat, aquí te está informando que por defecto, estas son las rutas que trabaja Tomcat en esa imagen, porque ya viene preconfigurado. Y si tú quieres cambiar algo, pues lo puedes hacer. Variantes de la imagen, como verán, la versión viene a ser el tag y slim para hacerlo más ligero. ¿Ok? Entonces podemos trabajar con eso. La idea es buscar las imágenes más estables y que se adecúen a nuestra necesidad. Y usar imágenes oficiales. A partir de ahí nosotros podemos crecer y hacer más configuraciones. Voy a ejecutar este comando para lanzar Nginx. ¿Ok? Bien, veamos qué sucede y verificamos, ¿vale? Por ejemplo, miren, la sintaxis del comando que ustedes vieron es docker run. A la derecha, casi al último o al último siempre, van a encontrar la imagen, ¿ok? La imagen. Como no tiene un dos puntos, ¿qué hace Docker? Usa la etiqueta latest por defecto. Y si no encuentra la imagen en tu máquina, cuando instalaste Docker, si no la encuentra, la descarga por ti. Como vieron acá, la descarga. Y una vez que la descarga, va a lanzar el container, que ya descargó la imagen, y me va a dar un ID del container. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa en un proceso de Docker Run. Ahora, hay parámetros como el "-d", el "-p", el "-d". El "-d" sirve para enviar el container a segundo plano. Si no utilizo un "-d", el container está capturado en la terminal que ustedes están ejecutando y si le doy un control C, se corta ese container. ¿Ok? El "-name" es para darle un nombre al container. Y vamos a ver cómo le damos ese nombre y cómo se ve. Y el "-p", ¿ok? El "-p" es la abreviatura de "-publish". ¿Qué quiere decir? Docker al instalarse va a manejar ciertas IPs y no van a tener visibilidad en nuestra máquina. Ya luego les explico cómo es este tema, pero sirve para publicar. ¿Ok? Sirve para publicar, lo cual nos va a ayudar bastante. Entonces, veamos qué ha pasado. Acá tengo mi container. Acabo de publicar el puerto 80, es decir, yo sé que mi servidor Nginx funciona en el 80. Entonces, en la parte derecha del "-p", voy a poner en qué puerto funciona mi Nginx. Esto se sabe a juicio de expertos. Si tú conoces Nginx, sabes en qué puerto va a funcionar. Si tú conoces MySQL, sabes en qué puerto va a funcionar. Si tú conoces Oracle, sabes en qué puerto va a funcionar. MySQL 3306, Oracle por defecto el 1521. Y la parte izquierda es a qué puerto de tu máquina, donde por ejemplo estoy dando clase, quieres publicar el puerto interno que acabas de decirme. ¿En qué puerto lo quieres?
en el 80. Entonces, ¿qué hago? Ingreso localhost, porque me dice que en localhost puerto 80, que es lo mismo que localhost seco, ya está corriendo Nginx. Y si doy enter, veo de que el puerto 80 me ha derivado un viaje hacia el puerto 80 interno. Yo del externo, de mi Chrome, he podido acceder al interno de este Nginx. Y lo estoy viendo. Estoy viendo aquí el servidor Nginx ya desplegado. Así de sencillo. Veamos un Tomcat. Voy a buscar aquí un Tomcat. De hecho, ya existe acá.